Anabel Segura era una estudiante de empresariales que fue secuestrada y posteriormente asesinada el día 12 de abril de 1993. Este caso recibió una amplia cobertura mediática, básicamente porque la gente quería ayudar a la familia durante los 2 años que duró la investigación, hasta que finalmente se pudo resolver. Así pues, la mañana de los hechos, la joven, como todas las mañanas, se había vestido con un chándal y había recogido su Walkman para poder ir a hacer footing por la urbanización en la que vivía, en La Moraleja, Madrid. Aquel día era festivo porque era Semana Santa y Anabel se había quedado sola en casa, ya que sus padres habían ido, digamos, de viaje para pasar el día fuera. Ella, sin embargo, se había quedado estudiando. Anabel era hija de José Segura Nájera, un empresario que había comenzado sus negocios en Alemania y de hecho allí se había casado con Sigrid Foyers y además habían tenido una hija, hermana menor de Anabel. Cuando la joven llegó al colegio escandinavo, del que voy a poner aquí una imagen seguramente, una furgoneta blanca se detuvo ante ella y del vehículo salió un hombre de complexión fuerte. Anabel era atlética y opuso toda la resistencia que pudo. De hecho, el jardinero del colegio llegó a oír sus fuertes gritos y salió corriendo a ayudarla, pero cuando finalmente pudo alcanzar el lugar, Anabel ya se había ido y tan solo pudo observar la furgoneta blanca yéndose. Tampoco pudo aportar ni la matrícula ni la marca de la furgoneta porque no tenía las gafas puestas y por lo tanto no veía nada. Sin embargo, cuando volvió a entrar al edificio, obviamente llamó a la policía, pero poco se pudo hacer. En aquella furgoneta iban 2 hombres, Emilio Muñoz Guadix, de 38 años, casado y con 4 hijos, trabajaba de repartidor, y Cándido Ortiz Ahón, de 35, casado y también con 2 hijos. En este caso él era fontanero y tenía 2 antecedentes de atraco con intimidación. Por lo tanto, digamos que ya tenían un pasado delictivo. Ambos secuestradores interrogaron a la joven varias veces, y ella les dijo que sus padres tenían dinero, pero que actualmente no se encontraban en la ciudad. Deambularon por muchísimas carreteras tanto de Ávila, Madrid y Toledo, básicamente porque no sabían qué hacer. Ellos no podían dejarla obviamente en ningún sitio y aparte tampoco podían retenerla varios días, principalmente porque no tenían dónde y tampoco, como digo, podían dejarla libre, porque había visto sus caras. Tras pensar qué podían hacer, finalmente deciden ir a Numancia de la Sagra, un pueblo de Toledo aproximadamente de 5.000 habitantes más o menos. Tras quedarse sin gasolina, se dirigieron hacia una fábrica de ladrillos y vidrios que por aquel entonces se encontraba abandonada. Allí Anabel intentó escapar, sin éxito desgraciadamente, y la ataron de pies y manos. Finalmente, con otra cuerda, Muñoz decidió ahorcar a la chica y estrangularla. Finalmente enterraron el cuerpo de Anabel en la escombrera del edificio. El 14 de abril, 2 días después de la desaparición de Anabel, la familia recibió una llamada a las 8 de la tarde. En esta, los captores de su hija les pedían 150 millones de pesetas, aproximadamente 1 millón de euros, para devolver a su hija con vida. Sin embargo, Anabel ya se encontraba muerta para aquel entonces, como ya he dicho. No solo hubo una llamada telefónica, sino muchísimas más, y es precisamente por esto que el caso recibió tanta atención mediática y por lo tanto nunca fue abandonado, como sí que ocurrió con muchísimos otros casos. La familia nombró así a Rafael Escudero, expresidente de la Junta de Andalucía, como portavoz de la familia, porque como digo, hubieron muchísimas llamadas más. Durante el tiempo que duró la investigación se intentó hacer 2 veces el pago del rescate que pedían por Anabel en las comunidades de Cuenca y Guadalajara. Sin embargo, los captores jamás se presentaron allí. Intuimos que por miedo a que les capturasen. 5 meses más tarde de los hechos, la familia les pidió a los secuestradores que ofreciesen algún tipo de prueba para demostrar que Anabel seguía con vida, porque obviamente tras tantos meses sin saber nada de ella, la duda ya comenzaba a rondar por sus cabezas. Aquí quiero hacer un inciso, y es que realmente, tras las investigaciones policiales, los investigadores dijeron que el principal objetivo de estos hombres era conseguir dinero, y que desde un primer momento ya estaban barajando la posibilidad de matar a Anabel. Desde antes del secuestro, de hecho, jamás hubo un móvil sexual. Su único fin era conseguir dinero a través de su víctima y que además esta sería elegida aleatoriamente. Aquí es cuando llegamos a la parte más importante del caso, y es que, como dije anteriormente, la familia pidió a los secuestradores algún tipo de prueba de que Anabel todavía seguía con vida, porque como dije habían pasado ya 5 meses. Entonces, como la pobre muchacha ya había fallecido, no podían ofrecer ningún tipo de prueba. Así que la mujer de Emilio, Felisa, fingió ser Anabel, fingió su voz en una grabación para mandársela a la familia. Dicha cinta fue emitida el día 20 de enero de 1994 en varias emisoras de radio y posteriormente, un año después, también en el programa de televisión española Quién sabe dónde.
Gracias a ello, muchas personas reconocieron que las voces de los secuestradores, que también hablaban en el vídeo, tenían un fuerte acento toledano y además utilizaban algunas palabras muy locales. Por lo tanto, las investigaciones policiales comenzaron a centrarse en esta provincia. Finalmente, en junio de 1995, un hombre llamó a la policía porque se dio cuenta de que una de las voces era la de Emilio, el repartidor que había estado hacía pocos minutos con él. Toda la información que recabó la policía, de hecho, les llevó hasta él básicamente por varias razones. Primeramente, él era de Toledo, efectivamente. Además, había trabajado en La Moraleja, que era el barrio donde vivía Annabel. Y por último, su propio hermano vivía muy cerca de uno de los puntos donde supuestamente se iba a hacer el pago por el rescate, en concreto en Guadalajara. Por lo tanto, eran muchas coincidencias. Pasemos ahora a hablar un poco de los secuestradores, especialmente de Emilio, que es de quien hay más información porque fue el cabecilla del grupo, por así decirlo. Muñoz, por su parte, era, como dije, el marido de Felisa. El matrimonio estaba pasando por un mal momento. Ellos habían vivido en el municipio de Fuenlabrada durante algunos años, en un piso, pero lo habían vendido para poder comprarse un chalet. De hecho, con el dinero que les sobró, pudieron comprar el chalet y una moto para Emilio. Pero digamos que la economía no terminó de ir muy bien. Todo se comenzaba a hundir. Y todo esto fue porque el chalet se encontraba en la provincia toledana de Pantoja. Es muy pequeñita, no hay muchos habitantes, pero lo realmente importante es que cuando ellos llegaron allí, aparte de que Emilio trabajaba en una empresa de transportes y mercancías como repartidor, como dije anteriormente, compraron también una churrería para que Felisa trabajara allí. El problema fue que finalmente acabaron echando a Emilio de la empresa y además la churrería tampoco iba muy bien. Otro punto a señalar es que Emilio trabajaba con una furgoneta blanca, que era el vehículo que habían utilizado para secuestrar a Annabel, por lo tanto estaba claro. Sin embargo, como dije, había un segundo implicado, Cándido, que básicamente eran amigos desde la infancia, se conocían de toda la vida y también estaba atravesando un mal momento, así que el secuestro y el asesinato de Annabel vino a raíz de los problemas económicos que tenía Emilio, porque sí que es cierto que hubo un segundo cómplice, Cándido, pero él realmente simplemente siguió al otro. Emilio fue la cabecilla del grupo, fue la persona que dio la idea. Finalmente, el 28 de septiembre de ese mismo año, Emilio fue detenido, al igual que Cándido, confesando el crimen casi de manera inmediata. Obviamente también se encontró el cuerpo de Annabel al día siguiente a las 11:45 de la mañana para que pudiese descansar por fin. Todavía llevaba parte del chándal con el que se había vestido antes de salir a hacer footing la mañana del secuestro, por lo que fue fácilmente reconocida. Felisa, la mujer de Muñoz, que había colaborado en el crimen, porque recordemos que ella había imitado la voz de Annabel para fingir que estaba viva, salió absuelta tras un año en prisión, básicamente porque dijo que lo había hecho a través de coacciones y por miedo a las represalias. Tras el secuestro, realmente todos ellos continuaron con sus vidas, intentando parecer que todo iba bien, que no había nada extraño. A ambos hombres se les condenó a 43 años de prisión, pero Cándido cayó enfermo y murió en el año 2009. Muñoz, gracias a la derogación de la doctrina Parot, salió también en libertad en el año 2013, por lo tanto hace prácticamente una década que está en la calle, como muchísimos otros criminales que gracias a la derogación de esta ley pues ahora mismo están libres. Así que sin más, este es el caso de Annabel Segura. A pesar de que esta chica ya no está con vida, al menos se pudo hacer justicia, entre muchísimas comillas, porque al fin y al cabo ellos estuvieron en la cárcel, si bien no todos los años que le correspondían e incluso deberían haber estado todavía más de por sí por la condena como tal. Así que sin más, espero que os haya gustado mucho este vídeo y si es así, por favor suscribiros y dejarle un like a este vídeo para que lo vea más gente y también podéis dejarme en la caja de los comentarios algún caso que queráis que haga. Hasta luego.